Bueno, muy buenas tardes a todos los que ya han podido incorporarse y me imagino que se nos van a ir sumando muchos más. Nos alegramos mucho del interés que han manifestado al inscribirse y, y nos alegramos además de poder dar inicio a este ciclo organizado por la Comisión de Abogadas del Colegio, que hemos titulado La opinión de las expertas, ¿no? La Comisión de Abogados, yo soy Carmen Domínguez Hidalgo, soy consejera del Colegio de Abogados y presidenta de la comisión, y que se formó en el año 2018 y que desde, ¿no es cierto?, su formación hemos estado trabajando primero hicimos un trabajo que fue hacer un diagnóstico de dónde están las abogadas en el ejercicio de la profesión en Chile, que lo presentamos en un seminario en noviembre del 2018 que tuvo gran éxito, tuvimos 300 participantes, que era el cupo máximo en el ex Congreso Nacional. Después, como ustedes saben, trabajamos en la reforma de los estatutos para permitir que un mayor número de consejeras entraran al Consejo, y actualmente tenemos 8 consejeras. Y dentro de este contexto de trabajo, quisimos iniciar ahora este ciclo, que tiene que ser online, puesto que las actuales circunstancias nos obligan a ello. Y quisimos partir este primer ciclo con un tema, y este primer ciclo que tiene por objeto y que le hemos puesto, ¿no es cierto?, el título de La opinión de las expertas, de manera a mostrar el aporte que tantas abogadas destacadas pueden dar en distintas materias, ¿no? Y ese es el objetivo de este ciclo, que espera ser un ciclo mensual. Y quisimos partir con un tema que fuera de interés, y obviamente partimos por este tema del caso fortuito de la fuerza mayor en relación con el impacto del COVID-19 que estamos, en definitiva, ¿no es cierto?, todos viviendo, ¿no? Y le pusimos reflexiones desde 3 ámbitos jurídicos, porque nuestras invitadas provienen de distintos ámbitos de experiencia profesional. Antes de presentarlas y darles la palabra, quiero recordarles que por favor silencien los micrófonos, apaguen las cámaras. Les recuerdo además que, tal como les informamos en el correo de aceptación, no está permitido grabar. Si alguno tiene interés después en la presentación, nos manda un correo. Esto se trata de un espacio de aprendizaje respetuoso en una actividad que es organizada por la Comisión de Abogadas del Colegio de Abogados de Chile, y por lo tanto esperamos también un comportamiento antes, durante y después del ingreso a la sala gobernado por las normas de respeto mutuo y a través de los canales, ¿no es cierto?, que hemos dispuesto. Hemos contemplado, primero vamos a tener la exposición de cada una de las expositoras por un espacio de 15 a 20 minutos, y después vamos a abrir un espacio para contestar las preguntas que ustedes nos hayan ido haciendo llegar, y que las pueden hacer a través del chat de, ¿no es cierto?, de esta plataforma. Y una vez, ¿no es cierto?, que ellas vayan llegando, las voy a ir revisando, y según ello, ¿no es cierto?, probablemente van a haber preguntas que se relacionen, y voy a tratar de, ¿no es cierto?, formularlas a nuestras expositoras. Dicho eso, entonces, vamos a partir por darle, en primer lugar, el agradecimiento a nuestras expositoras que han tenido la disposición para darse el tiempo y acompañarnos. Y voy a hacer una breve presentación de cada una de ellas para y luego, ¿no es cierto?, darles la palabra. En primer lugar, nos acompaña la ministra Maritza Villadango Frankovich, que es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el 2014. Es magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile y cursa actualmente en el Máster de Derecho de Género, Dimensiones Jurídicas y Tutela Jurisdiccional de la Universidad de Jaén, en España.
En el área académica ha sido docente de la Academia Judicial sobre distintos tópicos de las áreas de derecho de familia, derecho procesal y derecho constitucional, tutora del curso de habilitación para ministros y fiscales de Cortes de Apelaciones. Y ha impartido la cátedra de Derecho Procesal en las universidades Bernardo Higgins, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Chile y doctora en Derecho Penal en Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra. Es profesora de Derecho Penal y Derecho Penal Administrativo de la Universidad Católica de Chile y profesora del Diplomado de Derecho Penal Económico de la misma universidad. Además es árbitro de la Cámara de Comercio de Santiago y consejera del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago. Y finalmente nos va a acompañar la profesora Lilian San Martín Neira, que es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Concepción, magíster y doctora por la Universidad de Roma Tor Vergata, profesora de Derecho Civil en la Universidad Alberto Hurtado y directora de investigación de la Facultad de Derecho de esa universidad. Es autora de numerosas publicaciones, investigadora responsable de 2 proyectos Fondesit sobre la culpa de la víctima como causa exclusiva o concurrente del daño y precisamente sobre la responsabilidad civil derivada de desastres naturales, que es un proyecto que actualmente está en ejecución y que precisamente la ha llevado a investigar sobre el tema en el que incide este seminario. Así que entonces le vamos a dar la palabra en primer lugar a la ministra Villadango para que nos ilustre con su exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo esta invitación a la Comisión de Abogadas del Colegio de Abogados, muy especialmente a Carmen Domínguez, y saludando muy cordialmente a las colegas con las que compartiremos esta actividad y a todos los que nos ven y escuchan. Pues bien, a modo de introducir el tema que nos convoca, no puede sino señalarse que Chile es un país expuesto prácticamente a todos los desastres naturales, los que sufrimos permanente y reiteradamente. Terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, sequías, aluviones, temporales, trombas marinas, inundaciones, etc. Pese a lo anterior, llama la atención el limitado desarrollo doctrinario y jurisprudencial de la excusa de caso fortuito o fuerza mayor en el derecho chileno. Debe reconocerse, eso sí, un aumento de sentencias sobre la materia con posterioridad al terremoto de 27 de febrero de 2010. Ciertamente ayudan ellas a constatar cómo han entendido este tema nuestros tribunales de justicia. Del mismo modo, son sin duda relevantes trabajos académicos como el de los profesores Mauricio Tapia, Claudia Mejías, Carlos López y María Gabriela Brand, entre otros, y opiniones de algunos destacados profesores de la Maza, Vidal, Corral, Momber y el propio Tapia, vertidas recientemente en medios de comunicación. Enfrentados hoy a la pandemia mundial del COVID-19 y a los gravísimos efectos que se avisoran se producirán como consecuencia del cambio de circunstancias normales en que se desarrollan las relaciones jurídicas de la más diversa índole en el mundo público y privado, surge con fuerza la idea de que tal vez esta institución será insistentemente invocada ahora por quien se ve enfrentado a la imposibilidad de cumplir una obligación contractual, ya sea definitiva o temporalmente, o bien por aquel que alega que tal cumplimiento se ha tornado, en su concepto, excesivamente oneroso o desproporcionado en relación a la prestación recibida de contrario. Imagino, por ejemplo, muchos contratos en curso, de ejecución diferida, escalonada o de tracto sucesivo, que pueden verse seriamente afectados por este evento. Los contratos suscritos para la provisión periódica de productos, cuando frente al cierre de numerosos comercios cesa la necesidad de los mismos que se tuvo en cuenta al contratar. Las promesas de compraventa de inmuebles sujetas a condiciones suspensivas, impactadas en su cumplimiento por la paralización total o parcial de organismos públicos o de entidades financieras. Los contratos de arrendamiento respecto de inmuebles en que se emplazan comercios, oficinas o consultas profesionales que han debido cerrar sus actividades por orden de autoridad. O arrendamientos de bienes raíces destinados a la habitación, cuyos arrendatarios, afectados patrimonialmente en sus ingresos normales, se verán impedidos de cumplir su obligación mensual de pago de la renta. Empresarios que tenían contratos con el Estado y que ante el congelamiento de faena quedaron a su vez con convenios firmados con otras firmas, promesas de compraventa que no se verificaron, servicios educacionales que impedidos de desarrollarse en forma presencial han debido implementarse de un modo virtual. Y por cierto,
y pese a la disposición expresa de la Ley de Protección al Empleo 21.227 de 6 de abril pasado, contratos de trabajo en que, no obstante, el empleador pretenderá justificar, en el caso fortuito, la desvinculación de sus trabajadores. Pues bien, es en este nuevo escenario fáctico en que aparece razonable conversar acerca de la procedencia o pertinencia de tal alegación o excusa y, finalmente, sobre su eventual eficacia. En este contexto, y siempre a modo introductorio, resulta atendible recordar algunos aspectos de la institución del caso fortuito fuerza mayor, sinónimos en nuestro derecho positivo, que se encuentra definida expresamente en nuestro Código Civil en el artículo 45 como el imprevisto al que no es posible resistir. Sabemos que se trata de en términos muy generales, ¿verdad?, de una excusa que se plantea por el deudor de una obligación contractual o extracontractual que le permite eximirse del pago de la misma. Se define el caso fortuito sin mencionar sus efectos, estableciendo sus principales requisitos, la imprevisibilidad e irresistibilidad. No se menciona la exigencia de necesaria ajenidad o exterioridad, la que se colige, sin embargo, del texto del artículo 1547 del Código Civil, en cuanto refiere que no puede provenir de la culpa del deudor. El mismo Código Civil señala qué hechos o eventos constituyen caso fortuito fuerza mayor, y así el citado artículo 45 se refiere, entre otros, a modo únicamente ejemplar, al naufragio, al terremoto, al apresamiento de enemigos y a los actos de autoridad ejercidos por funcionario público. El artículo 934 amplía este listado a la avenida, entendida como la creciente impetuosa de un río, y al rayo. Y en lo que nos interesa, el artículo 788 le otorga expresamente tal calidad a la epidemia. Pareciera entonces que la concurrencia del caso fortuito con ocasión de un incumplimiento que ha sido motivado por una pandemia estaría resuelto a priori por el propio legislador, pero como veremos, la cosa no es tan simple. Estos hechos u otros no individualizados por el legislador serán o no genuinos casos fortuitos en función de las circunstancias que deberán analizarse caso a caso por el órgano jurisdiccional. Las fuentes del derecho para examinar esta institución están dadas por el texto de la legislación común, por la jurisprudencia y por la doctrina, ambas nacional y extranjera. Pues bien, como primera cuestión, se dirá que la regulación del caso fortuito obedece en esencia a dos regímenes que definen su noción y determinan sus elementos, siendo ellos el régimen contractual, esto es la regulación que sobre la materia puedan darse las partes a la luz del principio de autonomía de la voluntad, y el régimen supletorio y general del Código Civil, que tiene vocación de aplicarse a toda relación jurídica, ya sean con clientes o contrapartes, con proveedores o consumidores, y con entes públicos o privados. La teoría de los riesgos se suscita únicamente cuando nos encontramos en presencia de dos obligaciones correlativas emanadas de un mismo contrato, y plantea en el derecho civil la pregunta sobre la suerte de las obligaciones de las partes cuando la cosa que es objeto del contrato, especie o cuerpo cierto, se pierde a consecuencia de un caso fortuito. La finalidad, por tanto, de su estudio nos permitirá dilucidar a cuál de los contratantes le corresponde soportar la pérdida patrimonial que el evento fortuito ha producido. ¿Cuál es la función del caso fortuito? Hay que distinguir. En el ámbito extracontractual cumple una función de eximente de responsabilidad, es decir, el deudor o agente quedará exonerado del pago de una indemnización de perjuicios del daño que hayan sufrido las víctimas, pues su constatación descarta cualquier comportamiento negligente del agente o bien interviene en la cadena causal, de modo que el daño solo puede explicarse por ese acontecimiento fortuito y no por la negligencia del agente. En el ámbito contractual, el caso fortuito no solo cumple una función en la responsabilidad contractual, eximiendo al deudor de compensar el incumplimiento mediante el pago de una indemnización de perjuicios, en términos similares a lo ya expresado, sino también respecto del contrato, pudiendo determinar la extinción, subsistencia o suspensión de la obligación del deudor. En todo caso, resulta indispensable precisar que el alcance del caso fortuito pasa necesariamente por abordar el tema de la diligencia debida por el deudor o agente, pues se presenta siempre como un fenómeno que va más allá de lo que puede esperarse de ese contratante o agente. Y de ahí que no le sea exigible un comportamiento distinto dirigido a prevenir o resistir ese hecho, quedando fuera del ámbito de sus obligaciones. El caso fortuito descansa sobre la evaluación de la conducta del agente frente al suceso dañoso. Esto es, sobre la determinación de si el deudor empleó o no la debida diligencia y cuidado en el cumplimiento de la obligación, en la prevención y en la resistencia frente a dicho evento. Por ende,
Para dilucidar la concurrencia del caso fortuito, siempre será necesario interrogar previamente acerca de cuál era la conducta debida del deudor. Análisis que se relaciona directamente con el estándar de diligencia que frente al escenario en cuestión le era exigible. La diligencia se aprecia en abstracto, comparando la conducta real de la gente con aquella que podría esperarse de un buen padre o madre de familia. Para determinar la debida diligencia y también la imprevisibilidad y la irresistibilidad, la jurisprudencia utiliza criterios tales como la intensidad del daño, su probabilidad, el valor social de la acción o los costos que provocaría prevenirlos. La percepción en abstracto de la diligencia debida no significa que no se consideren ciertas circunstancias externas objetivas, las que también se atenderán para dilucidar la concurrencia de la imprevisibilidad e irresistibilidad, tales como aquellas que atienden a las condiciones en las que se actuó y las que consideran la calificación profesional del deudor. Como ya se adelantara, son requisitos copulativos del caso fortuito la ajenidad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Estos dos últimos constituyen estándares jurídicos útiles para señalar la razonabilidad o la normalidad de un comportamiento. Ambos se encuentran determinados por la diligencia debida que ha debido corresponder al deudor o agente. Aquello que corresponde al cuidado debido es previsible y resistible y forma parte del ámbito de las obligaciones del deudor o el agente. Aquello que escapa al comportamiento razonable es imprevisible e irresistible, constituyendo una hipótesis de caso fortuito si además reúne el requisito de exterioridad. El derecho no considera necesario anticipar todo, sino solo prever aquello que un hombre razonable debe anticipar. La previsión, en definitiva, es el estándar de comportamiento diligente en el tráfico jurídico. Si se exigiera prever todo, se obligaría a las personas a una perfección que no es consistente con la condición humana. Luego, la imprevisibilidad atiende a una representación mental y anticipada de ciertos hechos que pueden ser las probables consecuencias de ciertas causas. Y a su vez, la probabilidad consiste en un cálculo destinado a establecer las expectativas plausibles de que un determinado hecho impida el cumplimiento fiel y oportuno del deudor. En todas las cosas de este mundo existe una posibilidad vaga de ocurrencia, pero ella no es suficiente para calificarla como probable y previsible. Entonces, para poder analizar cómo afecta el cumplimiento contractual general la aparición del COVID-19 y las medidas sanitarias y administrativas que se han adoptado a consecuencia suya, será necesario diferenciar entre los contratos perfeccionados de manera anterior a la propagación del virus y los contratos perfeccionados una vez conocida la propagación de este en nuestro territorio. En materia de irresistibilidad, la diligencia debida cumple un doble rol respecto del hecho en sí mismo y respecto de sus consecuencias, en orden a determinar si el agente efectuó todas las gestiones necesarias para contener o resistir sus efectos. La externalidad o ajenidad exigida a la institución en análisis determina considerar finalmente que el hecho no puede derivar de la voluntad o debe ser ajena al deudor, haciendo referencia a que no debe provenir de su culpa. Así las cosas, no podrá alegar caso fortuito, por ejemplo, una persona que sufrió COVID-19 a consecuencia de haberse expuesto imprudentemente al riesgo de contraer. Pues bien, revisado en términos muy generales la figura del caso fortuito fuerza mayor en nuestra legislación, aparece interesante vincular ahora ciertos conflictos jurídicos que se avisoran a futuro, como ya se adelantara al inicio de esta intervención, con lo que ha sido la jurisprudencia principal de nuestra Corte Suprema. Así, y en primer lugar, las futuras imputaciones de responsabilidad del Estado por parientes de personas fallecidas a consecuencia del COVID-19, por ejemplo, tal vez pudiesen abordarse teniendo en consideración lo que se dijo una y otra vez en una serie de fallos, cuya referencia omitiré por razones de tiempo, pero que se hayan debidamente documentados, entre otros, ¿verdad?, en el libro del profesor Tapia, de reciente publicación, con ocasión del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. También estas sentencias, por cierto, se encuentran todas en el registro de la página del Poder Judicial. Me tomaré la libertad de leer ciertas disquisiciones de esta sentencia para luego plantear interrogantes sobre su eventual vinculación al evento que ahora nos ocupa. Se dijo así en su oportunidad por la Corte Suprema, refiriéndose a los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad. No es dable sostener que estos eventos sean imprevisibles toda vez que se sabe con certeza que ocurrirán, solo que no el día y la magnitud. El momento y la intensidad son imprevisibles, pero su acontecimiento no, de manera que el Estado tiene la obligación de obrar de forma eficiente para evitar sus efectos.
Entonces, ¿puede efectivamente sostenerse que luego de numerosas epidemias que han atacado a la humanidad los últimos 15 años, gripe aviaria, H1N1, síndrome respiratorio de Oriente Medio, Zika y otras, no resulta factible prever una pandemia mundial? Sigamos. Se dijo en su oportunidad, el tsunami no cumple los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad, por cuanto los efectos posteriores al terremoto son plenamente previsibles. Una vez acaecido el terremoto y llegada la primera ola del tsunami, en cuanto hecho de la naturaleza, deja de ser inesperado e imprevisible, puesto que resulta posible anticipar la llegada de nuevas masas de agua que extiendan tanto su duración como sus perniciosos efectos. Luego, entonces, podría llegar a afirmarse que los efectos posteriores de un evento que se desarrolla en cadena, como una pandemia, carecerían también de este requisito de imprevisibilidad, pues sería posible establecer las probabilidades de afección nacional y contagio. Veamos. Se dijo también, si bien puede entenderse que la autoridad estaba impedida de dar cuenta de un riesgo de tsunami, aquello en modo alguno puede justificar la conducta contraria. Esto es, asegurar a la población la inexistencia de su riesgo de ocurrencia. Y frente a estas aseveraciones, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿podrá traer responsabilidad respecto de la autoridad intempestivos y tal vez demasiado anticipados llamados a la normalidad? Asimismo, se señaló en su oportunidad que el Estado tuvo que haber desplegado toda una actividad eficiente de prevención, manejo y regulación de la emergencia conforme a las normas que él mismo se otorgó desde hace ya largo tiempo, abarcando a nivel local modalidades de educación, señalética y regulación respecto de las personas, de forma de haber otorgado a las víctimas la posibilidad cierta de adoptar resguardos más elaborados que le hubieran otorgado, y aquí es lo importante, una chance efectiva y cierta de evitar las consecuencias de dañosas reseñadas en esta causa. Pues bien, ¿podría alegarse por parientes de personas fallecidas a quienes solo se brindaron tratamientos paliativos del dolor u otros y que no fueron conectados a respiradores artificiales, por ejemplo, que se les privó de la más mínima chance de salvar sus vidas? En un segundo plano, aparecen también relevantes los razonamientos efectuados por la Corte Suprema con ocasión de demandas de indemnización de perjuicios por cortes de suministro eléctrico, los que pudieran asimilarse a otros servicios de similar naturaleza que pudiesen verse afectados durante esta época. ¿Qué se ha dicho? Se ha dicho, en relación, en casos de suministro eléctrico, en relación a la alegación de caso fortuito, debe tenerse presente que en virtud del principio de continuidad del servicio público eléctrico, la prestación del mismo debe realizarse sin interrupciones, salvo que se trate de una aceptada y prevista en la regulación. Por tanto, la causal de justificación invocada debe ser analizada de manera excepcional y restrictiva, puesto que la empresa concesionaria debe adoptar con antelación los resguardos necesarios antes, durante y después de producirse el fenómeno climático en pos de procurar la continuidad del servicio. ¿Qué sucederá con el deber de continuidad del servicio de salud si la provisión de respiradores, por ejemplo, no resulta suficiente al número de contagiados que lo requiera? Ahora bien, pasando a un tema ya en el ámbito de incumplimientos contractuales, que quisiesen ampararse en el supuesto del caso fortuito, baste señalar que el quid que ha definido regularmente la solución del asunto ha estado precisada por la determinación de haberse adoptado o no las medidas de precaución, resguardo o protección impuestas al deber de comportamiento para evitar el daño, de parte, por supuesto, de quien alega la excusa, ya sea para prevenirlo, si es el caso, o para resistir, ya sea su acontecimiento o bien los efectos del mismo. Pero ciertamente no todos los contratos poseen la misma naturaleza y la opinión pública ha planteado hoy su creciente preocupación por los contratos de tracto sucesivo, básicamente por los arrendamientos en relación a la obligación de pago de la renta en una época en que el arrendatario ha visto mermados sus ingresos, tratándose de un bien raíz destinado a la habitación, o que lisa y llanamente ha debido cerrar el inmueble por orden de autoridad en caso de que él se destine a un comercio u oficina. Rodrigo Momber, en un interesante artículo de análisis sobre este tipo de contrato en la época del coronavirus, descarta la aplicación del caso fortuito en la hipótesis de que el arrendatario se vea imposibilitado de cumplir su obligación de pago de la renta, básicamente porque toda obligación dineraria es una obligación de género que no puede ser de cumplir. Probablemente este cumplimiento reportará gran dificultad para el obligado a la misma, pero esa circunstancia no constituye caso fortuito. Al igual que el profesor Carlos López, Momber plantea enseguida la posibilidad de aplicar
para revisar este tipo de contratos la teoría de la imprevisión. Pero como sabemos, esta doctrina no tiene consagración legal en Chile y por lo demás tampoco resulta efectivo que la obligación del arrendatario se haga con ocasión del COVID-19 más onerosa. La renta sigue siendo la misma. El problema es que en lo que respecta a inmuebles habitacionales, el arrendatario habrá visto disminuido o incluso perdidos todos sus ingresos, lo que le impedirá cumplir cabalmente todas sus obligaciones. Y en el caso de bienes raíces arrendados con fines comerciales o para ser usados como oficinas profesionales, por ejemplo, no habrán podido ser utilizados para los fines previstos al momento de contratar, que fue precisamente la causa por la que se obligó el arrendatario. Con respecto específicamente a este último tipo de arrendamientos, surge entonces una tercera posibilidad, planteada también de manera similar por los profesores Monber y López, en el sentido de entender que en los contratos de tracto sucesivo, la unidad temporal del contrato es distinta a los contratos de ejecución diferida, pues se trata de una unidad de contratación permanente con un constante cumplimiento correlativo, siendo exigibles en cada una de sus etapas el respeto de todos los requisitos necesarios para la eficacia de las declaraciones de voluntad, esto es, de existencia y validez del acto jurídico, los que deberán existir entonces al momento de celebrarse el acto contrato y durante toda su vigencia y ejecución. Luego, la naturaleza del contrato bilateral conmutativo que implica la equivalencia de las prestaciones recíprocas determinaría concluir que al perderse dicha equivalencia, desaparece también la causa del contrato por parte, en este caso, del arrendatario, lo que conllevaría la pérdida de la vigencia de los requisitos que la ley prescribe para el valor de los contratos. Siendo así, y a falta de sanción específica, procedería, eventualmente, declarar la nulidad, pero sin efecto retroactivo. En otro orden de ideas, no menos interesante y muy contingente, aparece relevante revisar lo que ha resuelto la Corte Suprema respecto del caso fortuito y el contrato de trabajo con ocasión de la desvinculación de trabajadores. Claramente se observa cierta renuencia a aceptar el caso fortuito cuando éste es alegado por el empleador, a diferencia de lo que ocurre cuando es esgrimido por el trabajador a modo de excusa por un incumplimiento contractual que se le acusa, con vista siempre, pareciera, ¿verdad?, en la mantención del empleo. Y así, frente a despidos por ausencias o inasistencias injustificadas, motivadas en definitiva en detenciones de carácter penal respecto de los que se alegó caso fortuito por el trabajador, la jurisprudencia mayoritaria de la Corte Suprema se ha inclinado reiteradamente con notables votos disidentes en que tales medidas adoptadas en contra del trabajador por la justicia penal y de las que únicamente derivan efectos transitorios, solo pueden dar lugar a la suspensión del contrato de trabajo. En la vereda contraria, cuando el caso fortuito ha sido alegado por el empleador, quien ha pretendido justificar la desvinculación de sus trabajadores, por ejemplo, en siniestros que destruyan el lugar físico en que se realiza el trabajo, se ha dicho, el daño causado por el siniestro debe imposibilitar la mantención de los puestos de trabajo, siéndole imposible absolutamente para el empleador sostener el vínculo laboral con sus dependientes. Si continuó el giro en otra sucursal, estaba en posibilidades de cumplir con sus obligaciones contractuales. El examen de imposibilidad de resistir las consecuencias de un siniestro obliga a revisar aspectos concretos de la actividad en cuestión, las características de las dependencias en que ésta se desarrolla y el papel o la labor de las dependientes exoneradas en ella. Asimismo, resulta forzoso considerar la factibilidad de la continuidad del giro o la actividad como alternativa a la desvinculación. Asimismo, de manera prácticamente uniforme, se ha descartado la posibilidad por la jurisprudencia de reconocer el carácter de caso fortuito a la crisis económica de la empresa. Finalmente, y aunque quisiéramos repasar más jurisprudencia en relación a otro tipo de materias contractuales, me pareció interesante relevar en relación al contrato de servicios educacionales una reciente instrucción o circular de la Superintendencia de Educación Superior en la que se afirmó: esta superintendencia estima que la situación que enfrenta el país, catalogada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, presenta los elementos que permiten calificarla como caso fortuito o fuerza mayor, ya que se trata de un hecho imprevisible, irresistible y que no puede imputarse a las instituciones, impidiéndoles de forma excepcional y temporal cumplir con su obligación de prestar los servicios educacionales en la forma, condiciones y términos en que fueron originalmente ofrecidos y contratados. Esto quiere decir que ante la suspensión obligada de las clases presenciales, las casas de estudio deben buscar fórmulas alternativas para cumplir con la entrega del servicio educacional comprometido en el más breve plazo posible y con el nivel de calidad adecuado.
Si bien sorprenden en una primera lectura los términos categóricos de algunas de sus afirmaciones, su tenor aparece moderado por las exigencias de oportunidad y calidad a que supedita la excusa que parte reconociendo. Sin lugar a dudas, no podemos a priori afirmar ni negar el carácter de caso fortuito o fuerza mayor del COVID-19 a efectos de exculpar de entrada el incumplimiento de toda obligación legal o contractual. La concurrencia de los requisitos del caso fortuito y de la debida diligencia del deudor o agente deberá ser analizada caso a caso. Para eso están los tribunales de justicia, para eso estamos los abogados. Muchas gracias. Cierro así mi intervención y cedo la palabra a Soledad Kraus. Muchas gracias, ministra, por su intervención. Y vamos entonces a darle la palabra a Soledad Kraus. Sí, muchas gracias. Gracias a la Comisión de Abogadas por esta invitación. Gracias también a las colegas que nos acompañan en este mismo seminario y a todos los que están presentes en esta sala de reuniones. Agradecemos este momento para poder reflexionar sobre un tema que sabemos que nos va a ocupar en el último tiempo. Y lo que yo quisiera abordar, después de la exposición que nos ha dado la ministra sobre los elementos del caso fortuito y cómo ha sido entendido por la jurisprudencia, es preocuparnos acerca de cuáles podrían ser los límites del caso fortuito. Entonces yo preparé una pequeña presentación que quería pedirle a María José si me ayuda a compartir, y aquí, ahí sí, muchas gracias. Entonces la pregunta que uno se plantea es respecto de cuál es la capacidad de rendimiento, podríamos decir, que tiene el caso fortuito en esta situación que nos está ocupando. La ministra ha destacado muy claramente cuáles son los elementos que se entienden necesarios para que concurra el caso fortuito, pero los límites de esta institución, me parece, atendida a la escasa jurisprudencia que hay, y sobre todo la circunstancia de que se ha aplicado esa jurisprudencia en casos muy precisos, yo creo que quedan muchas preguntas todavía por resolver. Si uno examina la no tan abundante doctrina que hay sobre el tema, también advierte que no todos los autores comparten las mismas posiciones frente al contenido y alcance de esta institución y de cada uno de los elementos que son necesarios para configurarlo. Y por supuesto, nuevos hechos desafían también nuestras interpretaciones ordinarias sobre el tema, y por lo tanto me parece que los límites del caso fortuito van a depender de varios factores que voy a mencionar aquí. En primer lugar, si podemos pasar la página, le pediría ahí, para mostrar, en primer lugar, va a depender cuál es el alcance que tiene el caso fortuito de la definición que demos en definitiva al caso fortuito y sobre todo de cada uno de los elementos que lo componen. Es decir, este elemento de la exterioridad, este elemento de irresistibilidad, inevitabilidad. Cualquiera de estos elementos, entonces, la interpretación que nosotros demos a cada uno de ellos va a fijar cuál es el alcance de esta institución. Y sobre todo lo que me parece relevante, sobre todo teniendo en cuenta la jurisprudencia, es si estamos hablando de un concepto que podríamos llamar más bien objetivo, esto es un concepto que es común para cualquier persona puesta en esa misma situación, o si estamos hablando de un concepto que va a depender del nivel de diligencia que se le exija al sujeto de acuerdo al contrato celebrado. Es decir, entendiendo que el caso fortuito aparece como el límite de la diligencia debida y que cada contrato tendrá su propio estándar de diligencia y, por lo tanto, una circunstancia que puede ser caso fortuito para un determinado sujeto puede no serlo en otro contrato distinto y que merece una diligencia distinta para otro. Por lo tanto, la pregunta de qué es el caso fortuito y qué rendimiento va a poder ofrecer frente a esta situación, no solo el COVID, sino que las consecuencias administrativas o las decisiones administrativas y además sanitarias que ha generado, si es que efectivamente pueda ser considerado o no, dependerá entonces del concepto que la jurisprudencia en definitiva le asigne al caso fortuito y cómo se integra cada uno de los componentes de este concepto. Eso es lo primero. En segundo lugar, me parece que el alcance del caso fortuito va a quedar dependiente también de una circunstancia que creo que deriva sobre todo de los escasos supuestos en los cuales se ha pronunciado la jurisprudencia sobre el caso fortuito. Y en general esos casos tienen que ver con eventos en los cuales los efectos que genera este hecho, este imprevisto, imposible de resistir, son definitivos o permanentes en el tiempo. Pareciera ser que esa es la constelación de casos sobre los cuales se ha ocupado sobre todo la jurisprudencia, y solo excepcionalmente en un caso que mencionó la ministra,
que se refiere al contrato de trabajo, se ha pronunciado sobre impedimentos que tienen un alcance o una duración limitada en el tiempo. Es decir, impedimentos que pueden ser temporales. Si ustedes quieren incorporarlos dentro del concepto del caso fortuito, uno podría decir que son irresistibles, pero solo por un tiempo. Nosotros esperamos, bueno, me imagino que todos compartimos esta expectativa de que los efectos del COVID sean solo temporales, y por lo tanto la pregunta que surge es si vamos a entender que eventos que producen estos efectos temporales quedan cubiertos por el concepto de caso fortuito. A mí me parece que no hay impedimento para que eso suceda, sin embargo es algo que desafía la jurisprudencia ordinaria que se ha tenido sobre ese punto, y me parece que de ello va a depender de la solución que se ofrezca a este elemento, va a depender cuál es el alcance y la importancia que tenga el caso fortuito para resolver los problemas que van a surgir, sobre todo en materia contractual. Y por último, creo que esta es una tercera pregunta que es sumamente relevante, y es cuáles son los efectos que se le van a atribuir al caso fortuito. La verdad que si uno examina en general cuáles son los efectos que se le digamos, reconocen al caso fortuito, se extienden básicamente en dos aspectos. Primero, una exención de responsabilidad, es decir, es un expediente de exoneración, por eso el caso fortuito es lo primero que nos aparece cuando queremos eximirnos de responsabilidad. El caso fortuito, cuando se cumplen los requisitos establecidos por el legislador, efectivamente funciona como un expediente de exoneración, una razón para exonerarse de responder, sea en materia de responsabilidad extracontractual o sea en materia de responsabilidad contractual. Y el otro ámbito en que generalmente se utiliza el caso fortuito es el ámbito de ser considerado una razón, que no es una razón definitiva, al menos en la mayor parte de los casos, para poder alegar la imposibilidad del cumplimiento y como consecuencia de eso la extinción de la obligación. Esos son en general como los dos aspectos básicos en los cuales se entiende que el caso fortuito tiene relevancia. Sin embargo, examinando la institución del caso fortuito en general y viéndolo sobre todo en el ámbito civil, aparecen 32 disposiciones distintas del Código Civil del caso fortuito, y en el Código de Comercio en 16 o 17 disposiciones distintas, se ve que el legislador ha visto que los efectos del caso fortuito pueden ser distintos, y no solo referidos a la exoneración de la responsabilidad, y no solo referidos a la imposibilidad del cumplimiento cuando concurren los requisitos necesarios para ello, sino que otros efectos distintos, como por ejemplo la suspensión del vínculo contractual. Hay una norma en el Código de Comercio que efectivamente prevé esa consecuencia para un contrato específico en el ámbito mercantil. Muchas veces el derecho a pedir la resolución del contrato o un deber de cumplimiento alternativo de las prestaciones derivadas de él, etc. Es decir, quizá lo que va a depender, y por lo tanto el alcance o el rendimiento del caso fortuito va a depender de si nosotros entendemos que estas soluciones normativas que el legislador pudo haber ofrecido para ciertos contratos particulares pueden extenderse también a otros contratos diferentes. Y creo entonces que de estas tres preguntas, de estas tres grandes preguntas, va a depender cuál es el alcance que en definitiva tenga el caso fortuito y la importancia que tenga para resolver este problema. Sin perjuicio de eso, hay que pensar que el caso fortuito tiene sus límites como una institución, y por lo tanto, como se va a ver en la lámina siguiente, y ahí pido si la pueden pasar, en ausencia de una normativa temporal, esto es algo que es importante mencionar y espero que Lilian pueda referirse a ello, uno esperaría, o por lo menos esa es mi posición, que el legislador tomara cierta postura también en este periodo intermedio con cierta regulación que sea temporal. A mí me parece que puede ser necesario, sobre todo en contratos que son estándar o contratos que podríamos llamar masivos o generales o genéricos, que el legislador tomara ciertas medidas destinadas a mantener el statu quo. A mí me parece que sería un aporte, sobre todo en situaciones extremas de incertidumbre como las que estamos. Yo creo que es una aspiración que tenemos algunas personas, no sé si se va a poder satisfacer, pero si el legislador no diera una solución temporal para estas circunstancias, e incluso si la diera, atendido que se trata de soluciones solo temporales, uno podría pensar que a los tribunales les va a corresponder encontrar una solución frente a este evento que ha transformado de manera tan profunda la economía contractual en muchos ámbitos distintos. Entonces, yo creo que ahí los elementos centrales que va a tener que tener en cuenta la jurisprudencia va a ser no solo el principio de inexcusabilidad, que le va a obligar a pronunciarse sobre este punto, sino que creo que sobre todo
la circunstancia de que para resolver los tribunales van a tener que tener en cuenta no solo las reglas que establece el Código Civil, dentro de las cuales están las referidas al caso fortuito, sino también los principios derivados de la relación o de los vínculos contractuales, del derecho contractual. Sabemos que los principios también forman parte del ordenamiento jurídico, de alguna manera inspiran las reglas, y hay supuestos en los cuales las reglas tienen que sufrir cierta morigeración o cierta extensión en su ámbito de aplicación, precisamente porque, llegado el caso concreto, se oponen a esos principios o no logran recoger o ponderar correctamente los principios que estarían en juego. Entonces me parece que la labor de los tribunales va a ser tener en cuenta no solo las reglas vigentes, sino que los principios que uniforman los contratos. Me parece que aquí especialmente relevante va a ser el principio de buena fe, la promoción de los fines contractuales, es decir, las partes tienen que poner todo de su parte para mantener el vínculo contractual y conseguir los objetivos derivados de esa negociación. La racionalidad económica del contrato, que me parece que va a estar detrás de muchas de las peticiones que puedan formular las partes tendientes a solucionar los conflictos que se sucedan de ahora en adelante, y las bases del negocio jurídico. Es decir, la labor de los tribunales va a ser considerar las normas vigentes en un sentido amplio, atendiendo a las reglas, y encontrar soluciones que surjan de la ponderación de esos principios en casos que podríamos llamar nuevos. Por supuesto, ahí es relevante no solo la especificidad del caso concreto, sino que también la prueba, pero me parece especialmente relevante también que los tribunales van a tener aquí la obligación de encontrar soluciones que puedan ser universalizables. Este es un componente necesario de la racionalidad, es decir, siempre las decisiones tienen que tener una justificación que haga posible extenderlas a casos futuros, por mucho que surjan en situaciones excepcionales. Y ese es un desafío que hay que cumplir y satisfacer con la motivación de la sentencia. Es decir, a los tribunales les va a corresponder la labor de solucionar casos concretos en los cuales puede ser que el legislador no se haya puesto ex ante, y lo van a tener que hacer acudiendo a principios y con esta vocación de universalidad en sus decisiones. ¿Cuáles son esas otras soluciones que podríamos decir son doctrinarias o son soluciones que derivan de principios que están vigentes y que podrían servir para solucionar los problemas que no logre comprender la institución del caso fortuito? Y aquí me parece, en primer lugar, como se va a ver en la próxima lámina, que a consecuencia de el COVID y de todas las medidas sanitarias y administrativas que se han adoptado a consecuencia de esta pandemia, va a surgir un deber de renegociación, y surge, me parece a mí, un deber de renegociación de las partes que deriva de la buena fe. Yo creo que no hay duda alguna que lo que ha hecho esta contingencia es alterar de manera evidente y de una manera que podría ser no previsible. Yo creo que los requisitos de imprevisibilidad se cumplen en este caso. Ha alterado la economía del contrato, la racionalidad económica, o pudo haberlo hecho. Esto, por supuesto, depende del caso concreto, y eso quiero decirlo ex ante, es decir, son soluciones posibles que va a haber que examinar dependiendo del tipo de contrato que se trate y del caso concreto. Por lo tanto, son ideas que va a haber que encontrar una concreción específica dependiendo de las especificidades del caso. Entonces, primero, deberes de renegociación. A mí me parece que esto es algo razonable, que uno entienda que, producido un evento que las partes no consideraron y que no tuvieron a la vista al momento de distribuir los riesgos del contrato, las obligue a sentarse a conversar. ¿Por qué? Porque esto es una derivación, una exigencia de la buena fe. Las partes tienen que buscar mantener ese equilibrio contractual, y a mí me parece que esa es una exigencia que debiera satisfacerse. En segundo lugar, uno podría acudir a la teoría de la imprevisión. Nosotros sabemos que la teoría de la imprevisión no aparece reconocida en estos términos expresamente por el legislador, pero sí hay instituciones que hacen guiño a esta teoría de la imprevisión, sobre todo en los supuestos en los cuales en que una de las prestaciones de las partes se ha vuelto excesivamente onerosa, teniendo en cuenta la exigencia de conmutatividad del negocio. Es decir, nos vamos a encontrar frente a hipótesis en las cuales se ha alterado ese equilibrio contractual y esa conmutatividad de las prestaciones recíprocas de las partes, volviendo una de ellas excesivamente onerosa, no imposible, como exigiría el caso fortuito, o sea, que se entienda en un sentido objetivo o subjetivo, sino haciéndolo excesivamente oneroso teniendo en cuenta la contraprestación. Ahí entonces es necesario utilizar un remedio que permita restablecer ese equilibrio, que puede ser precisamente la revisión
del contrato derivada de esa excesiva onerosidad sobreviniente. Otra de las teorías que se han utilizado o que podríamos echar mano, digamos, para resolver los conflictos que se generan, es la teoría de la frustración del fin del contrato. Esta teoría, a diferencia de la teoría de la imprevisión, parte de la base de que lo que genera este evento que no es imputable a las partes y que además es imprevisto, este evento que de alguna manera destruye la utilidad de la prestación de una de las partes, en definitiva, lo que se traduce es que para una de las partes contractuales el contrato deja de tener utilidad completamente, a consecuencia de estos hechos sobrevinientes, que además, y esto lo exige la jurisprudencia porque estamos frente a una institución que en general es excepcional, sea conocida esa utilidad por la otra parte. Y por lo tanto, en la medida en que se frustre completamente esa utilidad, uno podría entender el contrato ya no tiene el fundamento o la racionalidad económica que podría justificar su mantención. Y por lo tanto uno podría echar mano también a esta teoría de la frustración del fin del contrato, que vamos a ver que podría encontrarse vinculada en nuestro sistema, como se ve en la próxima lámina, con la desaparición de la causa final que se ha tenido en cuenta al momento de contratar. La teoría de la causa, si uno entiende la causa en un sentido como sinónimo de causa final, podría decir que en ciertas circunstancias esa causa desaparece mientras está vigente el contrato y mientras está pendiente la ejecución. Y por lo tanto, entonces, la desaparición de un elemento que es de la esencia del contrato podría generar, entonces, también consecuencias relevantes al momento de determinar cuál es la vigencia de ese contrato. ¿Qué otras soluciones podría acudirse a ella? La verdad que queda abierta también la posibilidad de acudir a la resolución o a la terminación del contrato, si es que media un incumplimiento relevante que sea derivado del evento o de sus consecuencias, siempre y cuando estemos pensando en el incumplimiento en un sentido objetivo, es decir, no como la infracción de un deber contractual o como una infracción contractual, si ustedes me permiten usar esa expresión, sino entendiendo el incumplimiento como la defraudación de la utilidad del contrato. Esta es una interpretación que es bastante seguida por la doctrina moderna en Chile y por lo tanto me parece que haría perfectamente posible acudir a la institución de la resolución en el evento de que lo que genere el COVID y las medidas adoptadas a consecuencia de sea un incumplimiento relevante derivado en el contrato de que se trata. Por supuesto, se va a poder hacer valer la excepción del contrato no cumplido y también, como les mencionaba, el código en otras partes, la verdad que la institución del caso fortuito aparece en varias regulaciones del Código Civil y del Código de Comercio, como ya mencioné, y hay algunas hipótesis en las cuales genera acciones de restitución, precisamente destinadas a evitar enriquecimientos injustos de una parte en relación con otra, cuando cesa precisamente la vigencia de los contratos o de alguna manera se frustra el fin de esos contratos. Entonces lo que he tratado de explicar en estas láminas, y con esto termino, es la necesariedad que vamos a tener. A mí la impresión que me da es que estamos frente a una situación desafiante precisamente porque la normalidad de las circunstancias se ha visto alterada en tal medida que vamos a tener que acudir a instituciones que a lo mejor no nos parecían tan aplicables, tan evidentes, precisamente para mantener cierta regularidad en los negocios, para mantener el vínculo entre las partes y para asegurar la vigencia de esos vínculos, para encontrar soluciones que a lo mejor son novedosas hasta el momento en nuestro sistema, pero que responden a los principios que están detrás y que por lo tanto debieran regular nuestras relaciones contractuales. Es decir, yo creo que viene un periodo de mucho desafío. Si el legislador no nos ayuda, va a ser un desafío muy grande para los jueces, pero también para las partes, de ofrecer a los tribunales todas las herramientas posibles para que encuentren una solución que sea razonable a este caso concreto y que responda, digamos, responda a los principios que informan el derecho de los contratos en nuestro país. Eso quería mencionarles y bueno, quedo abierta y disponible para todas sus preguntas o comentarios. Gracias. Muchas gracias, Soledad, por esta presentación que ha sido muy complementaria a la anterior. Y ahora le vamos a dar la palabra a Lilian San Martín. Voy a salir aquí un minuto para
para abrir el Power y vuelvo en un segundo. Ahí estamos. Bueno, la pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo, qué pena, hay un error acá. Carmen, si quieres yo comparto directamente la presentación. Yo comparto mi presentación directamente, y así mantengo el control de las diapositivas. ¿Ahí sí? ¿Se ve? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación que me ha formulado el Colegio de Abogados y especialmente Carmen Domínguez, que me ha gentilmente invitado. Creo que para mí, la verdad, es un desafío importante. Yo llevo un montón de años estudiando los imprevistos y sus consecuencias en el contrato, la relación contractual, primero como límites a la indemnización de perjuicio y luego como excusa para el incumplimiento, que es el caso fortuito. Y la verdad es que a pesar de eso nunca imaginé que se trataría de una institución que tomaría el revuelo y la importancia que está teniendo en este momento a raíz de una pandemia. Por lo tanto, la verdad es que cuando los estudiosos nos dedicamos a un argumento, a veces somos un poco lateros y de repente entonces decirles, viste, había una razón por la que estábamos estudiando esto, tiene sentido. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes esta tarde es algunas reflexiones relativas al COVID y el caso fortuito, y me voy a centrar principalmente en dos aspectos porque el tiempo, digamos, es acotado y no da para abordar todas las aristas del argumento, y además las expositoras que me precedieron lo hicieron fantástico en lo que es el marco general de la institución. Por lo tanto, creo que puedo centrarme derechamente en dos aspectos que me parecen particularmente relevantes, sin perjuicio de que he visto circular entre las preguntas varias preguntas relativas al contrato de construcción, que es justamente otro de los grandes temas en este escenario que actualmente estamos viviendo. Bueno, voy a hablar entonces de obligaciones dinerarias y arrendamientos, en el entendido que estos dos temas se tocan, pero hasta un cierto punto, y luego se independizan uno del otro. Lo primero que tenemos que tener en consideración respecto del caso fortuito es que actualmente, y esto ya lo anticiparon quienes me precedieron en la palabra, pero es importante destacarlo nuevamente, es que tenemos dos visiones de caso fortuito todavía vigente en la doctrina nacional, una visión de caso fortuito bastante arraigada en la tradición jurídica chilena, que lo concibe como una imposibilidad absoluta de cumplir, es decir, además de los requisitos que ya se dijo, ¿no? Imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad, se dice que solamente va a poder hablarse de caso fortuito en aquellos casos en que haya una imposibilidad absoluta de cumplir, es decir, que ni el deudor ni ninguna otra persona puesta en las circunstancias del deudor habría podido hacerlo. Esta visión tradicional del caso fortuito, lo que aquí importa, tiene desde luego dos consecuencias muy importantes. La primera, solamente cumple una función de extinción de la obligación. Entonces, toda vez que si ninguna persona puesta en lugar del deudor habría podido cumplir, prácticamente estamos en presencia de lo que se conoce como una imposibilidad absoluta y definitiva. Y la segunda consecuencia muy importante en este tema es el hecho de que el caso fortuito no puede invocarse para el incumplimiento de obligaciones de género, puesto que se aplica a su respecto, ¿cierto?, la idea de que el género no perece. Pues bien, un ejemplo por antonomasia de
obligaciones de género es justamente el caso de las obligaciones de dinero. Las obligaciones de dinero son, ¿cierto?, obligaciones de género sujetas a toda esta normativa. La conclusión sería entonces que no podemos decir que se invoca el caso fortuito tratándose de obligaciones de género, de dinero tampoco, ¿no? La visión moderna, en cambio, del caso fortuito, que viene siendo sostenida desde hace ya unos cuantos años y que podemos nosotros situar tranquilamente, yo diría, en un trabajo de allá por el año 2005 del profesor Enrique Barros, que se conoce como la diferencia entre ser responsable y estar obligado. Ahí, en ese texto, el profesor Barros plantea la doctrina nacional, por lo que hasta donde tengo entendido, por primera vez la idea de que el caso fortuito no necesariamente tendría un efecto extintivo, sino que podría también tener un efecto suspensivo de la obligación, en el sentido que sería también una excusa para el retardo, haciendo ver algo que en realidad siempre estuvo a la vista, pero nunca se reparó en ello, el hecho de que en nuestro código el caso fortuito aparece como una excusa para la responsabilidad y no así para la extinción, no como una causal de extinción de las obligaciones. De hecho, si nos vamos al artículo del Código Civil que enumera los modos de extinguir las obligaciones, allí no se encuentra el caso fortuito, sino que se encuentra otro modo de extinguir, que es la pérdida de la cosa debida y que en la doctrina moderna se conoce, ¿cierto?, como la imposibilidad sobreveniente de la prestación. Entonces se hace hincapié en esto, insisto, estaba siempre a la vista, pero no se había reparado en ello, y es que el caso fortuito en verdad no extingue la obligación, sino que simplemente excusa la responsabilidad por su incumplimiento. De manera tal que para ver los efectos que el caso fortuito produce en la obligación, habrá que analizar otro tipo de instrumentos como son la imposibilidad sobrevenida de la prestación, es decir, si se trata de una imposibilidad definitiva o temporal, si es que hubo un entorpecimiento, o derechamente analizar la teoría de los riesgos. Dicho eso, entonces, en este marco muy general, cabe preguntarse si es que esta nueva visión del caso fortuito, donde además se hace mucho hincapié en el hecho de que la imposibilidad de cumplir la obligación puede ser una imposibilidad relativa, es decir, que no depende de la imposibilidad de que cualquier persona puesta en el lugar del deudor no hubiese podido cumplir, sino simplemente del hecho de que la diligencia debida por el contrato, según el contrato, es aquello que se le exige, ¿cierto?, al deudor. Sobre esto ya habló Soledad y por lo tanto no me voy a detener mayormente en esto, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos estos dos elementos y decimos, por un lado, el caso fortuito es una causal de exención de responsabilidad, y por otro lado, decimos que el deudor se excusa de responsabilidad cuando en el enfrentar los eventos imprevistos que se han producido durante la relación contractual emplea, ¿cierto?, la diligencia debida según el contrato, y que será generalmente, y por la aplicación del artículo 1547, ¿no?, en los contratos bilaterales, la diligencia correspondiente a la culpa leve, ¿no?, artículo 1547, que contempla la institución romana de la utilitas contraentium. Entonces llegaríamos a la conclusión de que quizás algo cambió, y podemos decir que también los deudores de obligaciones de dinero pueden excusarse. Veamos si esto es efectivamente así. ¿Puede el deudor de una obligación dineraria invocar el caso fortuito? Porque eso es finalmente lo que nos preocupa en esta sede, teniendo en consideración fundamentalmente dos tipos de obligaciones. Las obligaciones que son préstamos,
¿cierto? Obligaciones de mutuo o préstamos de dinero en que el deudor debe, ¿cierto?, satisfacer todo tipo de, debe satisfacer la obligación consistente en la restitución de lo que ya se le ha prestado, eso es muy importante, y otro tipo de obligaciones en que el deudor se ha comprometido a pagar ciertas sumas de dinero como contraprestación, como pago para una contraprestación de una distinta naturaleza. Y lo cierto es que si nosotros nos vamos a analizar la perspectiva tradicional, la respuesta es claramente no, ¿cierto? Y eso ya lo dije antes, esto solamente para ir en orden y hilar el hilo del discurso. Podemos decir desde la perspectiva tradicional que claramente el deudor de una suma de dinero no se exime de responsabilidad, y esto es importante, invocando el caso fortuito porque él simplemente es un deudor de una suma, de una cosa genérica. La pregunta entonces se limita a esta perspectiva moderna del caso fortuito. ¿Por qué? Porque uno podría llegar a la siguiente conclusión y decir, ojo, que en la perspectiva moderna el deudor se libera de responsabilidad y por lo tanto puede invocar el caso fortuito, alegando que ha empleado para cumplir la diligencia debida de acuerdo al contrato. Que ya dijimos, en los contratos bilaterales es cierto la diligencia correspondiente a la del buen padre de familia o hombre razonable, como se quiere decir hoy, se usa decir hoy en día. Entonces alguien podría perfectamente decir que el deudor de una suma de dinero que ha empleado y desplegado todos los medios adecuados de acuerdo a la diligencia del buen padre de familia para cumplir su obligación y aún así no le ha sido posible, podría invocar el caso fortuito como una excusa para el retardo, no para la extinción, porque allí sí la regla de que el género no perece, que es una regla de imposibilidad, permanece. Por lo tanto, el caso fortuito podría ser utilizado como una regla para excusar el retardo. Eso en una lógica en la que uno aplica, ¿cierto?, solo desde la perspectiva de la diligencia debida, la visión moderna del caso fortuito. Sin embargo, lo cierto es que esto no es así. ¿Y por qué no es así? Porque en la perspectiva moderna del caso fortuito, el concepto fundamental, mientras que en la perspectiva tradicional el concepto fundamental era la imposibilidad, en la perspectiva moderna el concepto fundamental es el riesgo. Se entiende que el deudor en realidad no responde por aquellos eventos que sean ajenos a su propia esfera de riesgos, a los riesgos que sean intrínsecos a la actividad que él desarrolla. Y por lo tanto, y ahí viene lo importante, dentro de estos riesgos, como un ejemplo paradigmático de un riesgo que en cualquier caso corresponde al deudor, queda el riesgo de la insolvencia, es decir, el riesgo de la incapacidad económica para hacer frente a las propias prestaciones. Los alemanes tienen una frase que se ha traducido así como dinero siempre hay o dinero siempre se tiene. Gell-Mann, no lo voy a decir en alemán porque es típico que lo digo mal, pero es muy importante esa frase porque se dice, mire, usted dinero siempre tiene y el riesgo de no tener dinero para pagar usted no se lo puede transferir a su contrato. Entonces, ya no por ideas de diligencia, sino por ideas de repartición de riesgo, llegamos a la misma conclusión. Esto es, el deudor de una suma de dinero no puede invocar el caso fortuito como una excusa para su incumplimiento, ni siquiera para un incumplimiento tardío. Salvo, eso sí, situaciones muy excepcionales en que podría decirse que no se debe, en que el incumplimiento de la suma de dinero no se debe a la falta de dinero, sino a un entorpecimiento ajeno. Por ejemplo, en un contrato en el que se prevé, ¿cierto?, que el pago se hará a través de transferencias bancarias y el sistema bancario colapsa el día en que se tenía que hacer la transferencia. Entonces, ahí hay un entorpecimiento al pago, pero viene de un evento ajeno, externo, imprevisible, ¿cierto?, irresistible para las partes acordaron un hecho, y eso entonces
nadie podía, no es parte del ámbito del contrato, ¿cierto?, que el sistema bancario colapse en un determinado día, y por lo tanto, ahí sí se puede excusar. Pero como usted, insisto sobre esto porque es muy importante, la excusa no proviene de la falta de dinero, sino de un entorpecimiento ajeno. La sola falta de dinero para pagar no es excusa, porque ese es un riesgo típico de el deudor. Entonces, cuando uno llega a esta conclusión, uno dice derechamente, todos los deudores de sumas de dinero que son restituciones de dinero que ellos ya recibieron, no pueden alegar el caso fortuito como una excusa para no cumplir con la restitución de su dinero en tiempo y forma, según esta lógica, ¿cierto? Y es una lógica que en realidad igual se entiende en la medida en que la economía del contrato no se ve en estricto rigor alterada, ¿no? La economía del contrato, sobre la que hizo mucho énfasis Soledad antes, no se ve en estricto rigor alterada, puesto que los bancos o quien sea el financista ya pasó el dinero, ya prestó, la persona ya utilizó ese dinero y ahora solo tiene que restituirlo, y por lo tanto no hay una alteración de la economía del contrato, sino simplemente un imprevisto que él tiene que asumir. No estoy diciendo con esto que las partes no puedan negociar, ni que por deberes de buena fe no podamos llegar a una solución distinta. No, lo único que estoy haciendo es un frío análisis de cuáles son las consecuencias del caso fortuito para las obligaciones de dinero. Luego vendrán todos los deberes de colaboración, todos los deberes de protección, todos los deberes de todas las reglas de conservación del contrato, todo lo que proviene de la buena fe. Pero eso viene después. En estricto rigor, o sea, en principio, la solución es esta. La segunda conclusión, y por eso es que ligo las obligaciones de dinero con el contrato de arrendamiento, la segunda conclusión que de esto se deriva es que el arrendatario no puede excusarse en el caso fortuito para el cumplimiento de su obligación por el hecho de que se trata de una obligación de dinero a la que se le aplican todas las consecuencias que ya dije. Pero el punto es que el contrato de arrendamiento, a diferencia de lo que ocurre con los demás, con el contrato de mutuo o con el contrato de préstamo, es un contrato bilateral en el que hay dos partes obligadas, ¿no? En el contrato de mutuo en realidad no es un contrato bilateral porque hay solamente uno que es el obligado a restituir. En cambio, en el contrato de arrendamiento se trata de un contrato bilateral en el que tenemos dos partes obligadas. Y en este sentido me interesa resaltar la definición de arrendamiento que da el Código Civil en el artículo 1915, limitándome al arrendamiento de cosas. Voy a dejar de lado de este análisis todo lo que es el arrendamiento por confección de obra material y, por supuesto, el arrendamiento de servicios. Limitándonos entonces al arrendamiento como arrendamiento de cosas, podemos decir que el arrendamiento, entonces, o dice el código, es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de la cosa y la otra a pagar por este goce un precio determinado. Es decir, tenemos dos obligaciones y son dos obligaciones en las que el goce de la cosa, y ojo que es el goce en términos jurídicos y por lo tanto estamos hablando de un derecho personal de goce. El arrendatario tiene el derecho de disfrutar de la cosa, hacer uso y goce y por lo tanto hacerse dueño de los frutos que la cosa produzca. El arrendamiento entonces es un contrato que genera un derecho personal de goce. Es personal en cuanto es oponible únicamente al arrendador, pero es un derecho de goce. Así las cosas, entonces, frente a esta realidad que distancia al arrendamiento del contrato de mutuo,
podemos hacer un análisis que ya no tenga en cuenta solo la obligación del arrendatario, sino que mire al contrato en su conjunto y que miremos la economía del contrato, hagamos un zoom. Esto que ya hemos calificado de caso fortuito, ¿cierto? Para eso es necesario al tiempo de contratar. Y en ese sentido nosotros podemos ver básicamente dos tipos de arriendo. Uno, en un lado están los arriendos comerciales, ¿cierto? En que el fin perseguido por el arrendatario es desarrollar una actividad comercial en el local. Y de otro lado están los arriendos habitacionales, en que el fin perseguido por el arrendatario es emplear, ¿cierto?, este lugar para transformarlo en su casa habitacional. En un tertium genium, es decir, en un sector intermedio, están aquellos arrendamientos que son, por ejemplo, arrendamientos de bodegas o depósitos, en que en realidad no se desarrolla, en estricto rigor no se desarrolla una actividad comercial vinculada directamente al contrato, ni tampoco está destinado a la habitación. En esta presentación me interesan fundamentalmente hacer, en todo caso, la distinción entre arriendos comerciales y arriendos habitacionales. ¿Cuáles son estas distinciones? ¿Cómo afecta la pandemia a los arrendatarios? Si nosotros vamos a los arriendos habitacionales, nos vamos a dar cuenta que el gran efecto que la pandemia produce es una disminución en la capacidad de pago por falta de los ingresos provenientes de la ocupación personal del arrendatario. Es decir, el arrendatario celebra un contrato para vivir en un lugar, espera pagar la renta producto de sus ingresos derivados de su ocupación u oficio, y esta ocupación u oficio, que no tiene nada que ver con el contrato, se ha visto afectada producto de la pandemia. En el caso de los arriendos comerciales, en cambio, la situación es distinta. ¿Por qué? Porque el arriendo comercial, ¿cómo se ve afectado por la pandemia? En primer lugar, si se trata de lugares ubicados en zonas de cuarentena, vamos a tener un cierre obligatorio de los locales. Podemos tener restricciones de horarios de funcionamiento, derivados, por ejemplo, del toque de queda, restricciones de capacidad ocupacional, considerando, ¿cierto?, el hecho de que ya no podemos tener asignadas 50 personas en un metraje cuadrado limitado. Tenemos que conservar una distancia de 1 metro entre una y otra como mínimo. Disminución generalizada de las ventas por disminución del público en circulación, y finalmente disminución generalizada de las ventas por menor poder adquisitivo del público objetivo. Es decir, como podemos ver, todas estas cosas afectan directamente el fin que el arrendatario tuvo en vista al tiempo de contratar. Es decir, afectan a lo que Soledad llamaba la causa del contrato, finalmente, ¿no? Y, en definitiva, se produce ahora sí, y esta es la gran diferencia entre los arriendos comerciales y los arriendos habitacionales. En los arriendos habitacionales, el COVID-19, la pandemia, no ha generado ninguna alteración en la economía del contrato. ¿Por qué? Porque no forma parte del ámbito de protección del contrato que el arrendatario tenga dinero para pagar la renta. En cambio, en los arriendos comerciales, el COVID-19 ha venido a producir una alteración en la economía del contrato. ¿Por qué? Porque el desarrollo de forma expedita, racional, razonable, etcétera, 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 forma parte del ámbito de protección del contrato. Es decir, es algo que las partes tuvieron en vista al tiempo de contratar. Y por lo tanto, eso altera sustancialmente la economía del contrato.
es la consecuencia que se sigue de esto? La consecuencia que se sigue de esto es que si nosotros tenemos en cuenta todas estas circunstancias que yo les he mencionado, que tenemos en cuenta que estamos en presencia de un contrato bilateral, oneroso, conmutativo sinalagmático, ¿cierto? Y además, a eso le sumamos la buena fe, va a ocurrir que los arrendatarios de locales comerciales están derechamente en un mejor pie que los arrendatarios de arriendos habitacionales. ¿Por qué? Porque los arrendatarios de locales comerciales han visto alterada la economía del contrato porque se ha frustrado el fin que han tenido en vista el tiempo de contratar, porque en definitiva se ha frustrado el goce de la cosa. Y el Código Civil en materia de arrendamiento, y aquí con esto termino, se los voy a decir no más, pero el Código Civil en materia de arrendamiento contiene reglas muy claras respecto de la repartición de riesgos en los casos en que se frustra el goce de la cosa. Y permite un reequilibrio de la conmutatividad perdida al tiempo del contrato. Pero como en los contratos habitacionales no se ha perdido la conmutatividad ni se ha alterado la economía del contrato, el arrendatario habitacional no tiene herramientas para negociar una adecuación del contrato. Entonces, eso, a mi juicio, justificaría, y aquí con esto concluyo, si nosotros miramos al panorama comparado y nos damos cuenta cómo han estado solucionando los países que solemos mirar, ¿no? Francia, España, Alemania, Italia, para ver cómo han solucionado estos problemas, podemos ver que, en primer lugar, lo que más les ha preocupado a los legisladores de estos países han sido justamente los arriendos habitacionales y los pequeños comerciantes, en el entendido que los pequeños comerciantes probablemente no van a tener espaldas para renegociar el contrato o probablemente ni siquiera van a poder seguir pagando aquella pequeña suma que les correspondería pagar de acuerdo a la distribución de riesgos contractuales propia del contrato de arrendamiento. Así, por ejemplo, en España se dictó una moratoria que permite, ¿cierto?, suspender el pago de los arriendos habitacionales, pero solo habitacionales. En Alemania también establecieron reglas que impiden, no es que se autorizó a suspender el pago, sino que se lo hizo desde la perspectiva distinta. Se le dice al arrendador que no puede desahuciar el contrato por no pago de rentas durante los meses en que dure la pandemia. También en Francia hay una moratoria respecto de los ciertos arriendos. Estuve buscando y la verdad es que hay escepticismo incluso entre los autores respecto de si esta moratoria alcanza, cuál es el alcance, si es habitacional o también a los pequeños y grandes comerciantes, pero se lo menciono. Y la pregunta es, en Chile, ¿podríamos nosotros pensar que el legislador chileno va a resolver el problema de los arriendos a través de una ley? Bueno, primero que todo, yo creo que ahí debo plantear mi personal escepticismo en cuanto a que el legislador regule estas materias, no porque no sea correcto hacerlo, sino porque muchas veces el legislador chileno, cuando ha intentado arreglar algo, en lugar de arreglarlo es como no aclare que oscurece, porque en lugar de dar realidad sobre las cosas logra confundirlas aún más. Y en cualquier caso, si es que hubiese que dictar una ley, estimo que esta ley debiera ser solamente de alcance limitado al tiempo de la pandemia y únicamente para los arriendos habitacionales o para aquellos que, y aquí viene este tercer género que les decía que es importante, pero que no me da el tiempo para analizar, para aquellos en los que efectivamente las reglas del Código Civil no dan para resolver el problema. ¿Por qué? Porque creo que en los contratos de arriendo que son netamente comerciales, es decir, aquellos en que se ha celebrado un contrato de arrendamiento de un local comercial para la explotación de una actividad comercial dentro del local, tenemos reglas suficientes en el Código Civil que nos permiten sostener hoy en día una adecuación contractual. Bueno, con eso concluyo mi presentación y desde luego quedo abierta a todas las preguntas que me puedan formular. Muchas gracias por la atención y ahí está la lámina de cierre usual.
Carmen, no se escucha bien. Ahí está. Bueno, quería, ¿no es cierto?, agradecerles a nuestras expositoras, a las tres que han hecho unas espléndidas exposiciones que nos han introducido, ¿no es cierto?, de manera muy, muy también pedagógica a los requisitos y de alguna manera a los problemas en concreto que el caso fortuito fuerza mayor nos plantea frente a esta pandemia, y que obviamente lo que nosotros podemos concluir indiscutiblemente, y obviamente ustedes lo han referido, es que nos pone frente a preguntas que probablemente nunca nos habíamos planteado. De hecho, la misma, ¿no es cierto?, noción de caso fortuito fuerza mayor no tiene un gran desarrollo hasta ahora en nuestra doctrina, y, ¿no es cierto?, que capaz que lo que va a generar la pandemia es, pero infinidad, ¿no es cierto?, de literatura hacia el futuro. Quiero tomar entonces algunas de las preguntas que nos han llegado tratando de ordenarlas o estructurarlas. Algunas preguntas van más bien relativos a la teoría del caso fortuito o a la doctrina del caso fortuito, en el sentido de apuntar a una pregunta general a ustedes como expositora. Tiene que ver con, en definitiva, ¿no es cierto?, esta comprensión distinta que ha tenido la doctrina en el tiempo en cuanto a la irresistibilidad, ¿no? De si debe ser absoluta o debe ser relativa. Y entonces la pregunta que se hace es relativa a cuál es la posición de ustedes respecto a cuál de estas dos comprensiones adhieren, y particularmente teniendo presente que tanto la doctrina mayoritaria como la jurisprudencia mayoritaria parecieran decantarse por, ¿no es cierto?, la irresistibilidad absoluta, es decir, por la doctrina clásica. La que quiera puede partir por contestar. En el orden de las exposiciones, yo creo que sería. Sí, perfecto, así lo hacemos. Yo pienso que la irresistibilidad debe entenderse hoy en día, y de hecho se hace así, ¿verdad?, como en dos etapas, efectivamente, respecto del hecho en sí y también de las consecuencias. Y en ese sentido es que se la vincula con la diligencia debida. O sea, es muy probable que un evento en sí mismo sea irresistible, pero a lo mejor sus consecuencias sí lo son. Y en ese sentido es que yo pienso que hoy en día no estamos hablando de una irresistibilidad completa. ¿Ah? Yo sé que, por ejemplo, hay autores que leí al profesor de la Maza en su artículo que hablaba de que esta pandemia nos conlleva una situación de anormalidad de carácter global, señaló, jamás vista, y que en ese sentido, me pareció entender, efectivamente conllevaría una irresistibilidad absoluta. Entiendo que no, ¿no? Que el hecho en sí a lo mejor es irresistible, o sea, que nosotros nos veamos como sociedad hoy víctimas de una pandemia global es una situación irresistible, pero las consecuencias mismas del contagio, por ejemplo, que son los efectos de este hecho, yo entiendo debieran poderse haber implementado o implementarse aún, ¿verdad?, medidas que de alguna manera permitan, como ha dicho la jurisprudencia con ocasión de otras situaciones, otorgar a las personas un mínimo chance de no contagiarse o un mínimo chance de, en el evento de que estén contagiados, de mejorarse, ¿no?, de recuperar la salud. Esa es mi opinión. Gracias por la pregunta, y yo también pensaría que el concepto aquí de los tres elementos, en verdad, pero sobre todo los dos últimos que tienen que ver con la diligencia debida van a quedar moderados según el contrato de que se trate y precisamente según lo que se exija en razón de ese contrato. Y por lo tanto me parece mucho más correcta el caso fortuito entendido de esta manera más relativa, ¿no es cierto?, dependiente del contrato específico y del nivel de diligencia que ese contrato merece. Perfecto. Lilian. Sí, no, yo también concuerdo con que hoy en día en realidad hay una fuerte tendencia doctrinaria a proteger lo que son los intereses del acreedor.
Es decir, se ha hecho una preponderancia, ha surgido una preponderancia muy grande respecto de los intereses del acreedor. Se dice que el acreedor tiene un abanico de remedios, que el acreedor tiene derecho al cumplimiento absoluto, que el acreedor tiene derecho a la resolución del contrato, incluso frente a incumplimientos no imputables. Creo que el contrapeso a esa noción de preponderancia de los intereses del acreedor está en entender justamente que el esfuerzo que se puede esperar del deudor es el esfuerzo correspondiente al ámbito y a la economía del contrato, y que por lo tanto no se le puede pretender al deudor que se transforme, ¿cierto?, en un superhombre para satisfacer los intereses del acreedor, que además tiene unos intereses exacerbados y muy protegidos en la nueva doctrina. Entonces creo que solamente vamos a lograr un equilibrio en las posiciones contractuales en la medida en que entendamos que los intereses del acreedor son preponderantes en la relación obligatoria, porque él es el sujeto activo, pero que el deudor al deudor solamente se le puede exigir aquello que emana del ámbito de protección del contrato, que se traduce al fin del día en la economía contractual. Perfecto. Otra pregunta que también mira más ¿no es cierto?, a la teoría y por lo tanto a la comprensión misma del caso fortuito, tiene que ver con sus efectos, ¿no? Ustedes algunas han aludido a esta diferencia entre el efecto digamos, propio, que podría ser la extinción de la obligación, pero también, ¿no es cierto?, esta comprensión de que el caso fortuito podría autorizar simplemente la suspensión, ¿no es cierto?, del cumplimiento. Entonces, en ese sentido, otra pregunta que formula aquí Sebastián Carrillo es ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Cierto? Si entienden que esos dos efectos son posibles o cómo lo conciben. Bueno, en primer término habría que decir que la suspensión del contrato con ocasión del caso fortuito no es una posibilidad que esté consagrada en términos absolutos en el Código Civil. Sí, en otras legislaciones, hablaba la Soledad en materia comercial, por ejemplo, e incluso jurisprudencialmente, bueno, a través de dictámenes, también en materia laboral, dictámenes que de alguna manera reconocieron la posibilidad de suspender los efectos del contrato. Y ahora claramente esta ley de protección del empleo. Sin embargo, creo que aplicando los principios generales del derecho, efectivamente, los principios de equidad, la buena fe, es posible encontrar una solución en esos términos. De todas maneras, no quisiera asegurar que esa posibilidad tampoco sea absoluta. En realidad hay que analizar caso a caso y el tipo de contrato de que se trata, el tipo de obligación, etc. ¿Soledad? Sí, estoy de acuerdo con esa idea. Me parece que la suspensión es uno de los efectos posibles del caso fortuito, y no solo eso. Me parece que hay otras posibilidades, también cumplimientos alternativos, acciones de resolución, es decir, no hay una sola, o no tienes el caso fortuito únicamente efecto en cuanto a la exoneración de responsabilidad y en cuanto a hacer una razón que haga posible invocar la imposibilidad de ejecución o podríamos decir la pérdida de la cosa de vida, de acuerdo a la terminología ordinaria, sino que tiene un abanico de posibilidades dentro de las cuales la suspensión me parece que es una razonable. Y creo que ayuda ahí ciertas normas específicas que se prevén en ciertos ámbitos, la jurisprudencia de los tribunales, y sobre todo por lo que dije, creo que integrando las reglas con los principios subyacentes uno encuentra muchas posibilidades para encontrar esa respuesta como la respuesta proporcionada, podríamos decir, y razonable a la situación específica que se genera, por supuesto siempre pretendiendo que su aplicación sea universal. A mí me preocupa especialmente eso porque uno no quisiera que esto se prestara para soluciones ad hoc, en que los abogados no tengan, digamos, la obligación de justificar una solución permanente, aunque sea excepcional, es decir, universalizable en ese sentido, pero a mí me parece que lo permiten las reglas vigentes y lo permiten también los principios. Así que sí, a la pregunta que dan, sí, y no solo la suspensión. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Lilian. Bueno, la verdad es que depende de lo que entendamos por suspensión. Porque si nosotros entendemos por suspensión el efecto de dejar el contrato en stand-by, es decir, que ambas partes quedan a la espera de que ocurra esto, efectivamente dentro del Código Civil no hay una norma expresa que lo contemple.
Pero si nosotros entendemos la suspensión como simplemente justificar el cumplimiento tardío de la prestación, eso claramente está cabe de cajón dentro de la regla del caso fortuito. Basta pensar que el artículo 1556 contempla al cumplimiento tardío como una excepción, digamos, como uno de los tipos de cumplimiento, y luego, cuando se analizan los efectos del incumplimiento, se analizan todas las consecuencias perniciosas del incumplimiento, salvo que el incumplimiento se deba a fuerza mayor o caso fortuito. Por lo tanto, el incumplimiento derivado de cumplimiento tardío está justificado en el caso fortuito. La figura de la suspensión está como en stand-by. Esa sí podría decirse que es un poco más exótica a las normas del código, pero que se justifica claramente de acuerdo a reglas como la economía del contrato, la conmutatividad, el principio de conservación de los contratos, que también es muy importante en esta sede, y desde luego, cierto, el principio de buena fe, que va a estar muy presente en estas discusiones. Muchas gracias. Ahora tenemos preguntas que van más a contratos en particular, ¿no? Un primer grupo de preguntas tiene que ver con el contrato de construcción, ¿no? Que Lilian ya anunciaba que obviamente es otro gran tema donde esto se va a plantear. Y por lo tanto la pregunta es qué pasa con los sobrecostos que, ¿no es cierto?, digamos, lo que está sucediendo va a generar en el contrato de construcción cuando el deudor, ¿no es cierto?, se encuentre en mora. Y entonces la pregunta es, ¿quién debe soportar los mayores costos, ¿no? ¿El acreedor o el propietario de la obra? Y un poco qué hacemos con, ¿no es cierto?, esta situación. No sé si Lilian, que justamente había anunciado, quizás podría hacernos una visión general de lo que podríamos, digamos, contestar respecto al contrato, ¿sí? Pero, sí, claro. ¿Sí? Perdón, el contrato de construcción es precisamente, o hay una norma en el Código Civil, que es el artículo 2003, número 2, ¿verdad? Que sí, de alguna manera abre las puertas a la teoría de la imprevisión precisamente en estos casos, y nos dice que si circunstancias desconocidas como un vicio oculto en el suelo, o sea, pueden ser otras circunstancias desconocidas, ¿verdad?, ocasionaran costos que no pudieran preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el dueño, y si éste rehúsa, podrá ocurrir al juez para que decida si ha debido o no preverse el recargo de obras y fije el aumento del precio que por esta razón corresponde. O sea, yo creo que ahí, efectivamente, esta norma abre la posibilidad de revisar este tipo de contratos, ¿no? Esa es mi humilde. Sí, mira, antes de contestar la pregunta, quiero comentar muy brevemente una anécdota. Los 2 años pasados, este año por mi propio caso fortuito, teóricamente no va a ser así, yo hice clase en el Diplomado de Derecho a la Construcción de la Universidad Católica. Mi misión ahí era explicar en las 2 o 3 primeras clases una suerte de teoría general del contrato de construcción y aplicar la repartición de riesgos contractuales de acuerdo a las reglas del Código Civil y a las características del contrato de construcción. Era una tarea bien difícil, la verdad. No por lo difícil de la materia, sino por lo preformateado que estaban los alumnos. ¿Por qué? Porque cada vez que a medida que yo iba avanzando de, mire, esto es lo que dice el código, esto es lo que se desprende de la buena fe, esto es lo que se desprende del carácter colaborativo relacional del contrato de construcción, alguien levantaba la mano y decía, profesora, pero es que los contratos no dicen eso. Profesora, pero es que los contratos no dicen eso. Entonces yo le decía, sí, mire, esto es teoría general del contrato de construcción. Olvídese de su contrato y piense qué pasaría si su contrato no dijese nada respecto a este punto. ¿Cómo lo resolveríamos? Bueno, lo tendríamos que resolver así y así y así. Y la respuesta siguiente era, pero profesora, es que los contratos de construcción lo dicen todo. Son súper sofisticados. Además estábamos, claro, en un escenario de gente que generalmente trabaja en contratos muy sofisticados, de construcción muy sofisticados. Entonces, la tarea era aún más difícil. Y bueno, pues no. Ahora encontramos un caso, una cosa que los contratos de construcción no prevén. La pandemia de COVID-19 en las características que esta tenemos. Entonces, esto va a ser un desafío súper importante para el rubro de la construcción justamente por eso. ¿Por qué? Porque están acostumbrados
los abogados de construcción, a tener contratos muy desarrollados, que lo previeron todo, que pensaron en todo, pero en esto no pensaron. Uno podría pensar, y la pregunta básica aquí va a ser, estamos en presencia de un evento ajeno a ambas partes. Claramente no hay ninguna de las partes que pueda haber ni siquiera aportado una parte de este COVID-19, como sería el vicio del suelo, el vicio, ¿cierto?, un diseño de proyecto, que la mecánica de estudio de mecánica de suelo no se hizo bien. No, ninguna parte. Claramente aquí no podemos decir que hay un riesgo propio de la actividad de ninguna de las partes. Estamos completamente en el escenario ajeno. Y por lo mismo, entonces, la pregunta va a ser, este evento ajeno completamente a las partes, que va a generar necesariamente sobrecostos. Pensemos solo en el hecho de que el distanciamiento social impuso el hecho de que ya las obras de construcción no pueden tener la misma cantidad de trabajadores que tenían antes, porque el tener que mantener una cierta distancia entre un trabajador y otro impide, ¿cierto?, que se tenga el mismo volumen de trabajadores, lo que va a afectar claramente el ritmo de la construcción. Esto, mirado desde esa perspectiva, ¿cierto?, que además es por sí mismo un acto de autoridad cuando se considera que el contratista tiene la obligación de seguridad respecto de sus trabajadores y que por lo tanto no podría exponerlos al contagio de COVID-19, genera un sobrecosto. El artículo 2003, regla segunda, abre efectivamente tiene una cierta apertura hacia la teoría de la imprevisión, pero a mi juicio no resuelve bien el problema. ¿Por qué no resuelve bien el problema? Porque ese artículo exige una autorización de parte del mandante. Es decir, el contratista debería ir donde el mandante a presentarle su proyecto de contención de COVID-19, el mandante tendría que revisarlo, analizar sus costos y decirle, mire, ¿sabe qué? En realidad, todos estos sobrecostos que a usted se le van a generar producto de la contención de COVID-19 a mí no me interesan, o sea, no los puedo soportar, por lo tanto, no lo autorizo, y ya. Y si no lo autorizo, entonces, ¿qué? ¿Se termina el contrato? ¿Se suspende? Entonces, claramente, si bien es cierto, esa norma abre una vía para llegar a aplicar la teoría de la imprevisión en materia de contrato, no basta. Esa norma no va a ser suficiente porque claramente los contratistas no tienen el tiempo, tenían que reaccionar con cierta rapidez y no tienen el tiempo para llegar. ¿Qué raya para la suma? Creo que en los contratos de construcción necesariamente se va a tener que recurrir a la teoría de la distribución equitativa de los riesgos contractuales. Necesariamente vamos a tener que llegar a algo que en el fondo ya desde el derecho romano en adelante se venía diciendo, y es que la buena fe no soporta que solamente una de las personas reciba beneficios mientras que la otra asume todos los riesgos. Y acá estamos en presencia de un evento externo a ambas partes que afecta a ambas por igual y es totalmente contrario a la buena fe que el contratista sea el que asuma íntegramente el costo de este evento que es inimputable e imprevisible para ambas partes. Muchas gracias, Lilian. Soledad, no sé si quieres agregar algo respecto de esto. Perdón, no, la verdad que yo creo que aquí estoy de acuerdo con Lilian en que es verdad que las exigencias derivadas de la buena fe van a obligar a que las partes o voluntariamente se insten a negociar o que los tribunales de alguna manera insten a las partes a hacerlo, entendiendo que no hay un cumplimiento de buena fe de los contratos, es que no se distribuyen estos riesgos que han surgido por eventos que ninguna de las partes tuvo presente ni pudo tener presente al momento de celebrar la convención. Así que yo estoy de acuerdo que la solución viene ahí acudiendo a los principios y a las reglas generales. Muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta porque obviamente se trata de que quieran seguir asistiendo a estos seminarios y que no digan esto no tiene fin.
Pero hay una pregunta interesante que formuló Ignacio Río. Vamos a salir del tema quizás del incumplimiento contractual. Bueno, es incumplimiento contractual, pero en otro ámbito, que respecto de la eventual, lo planteó Marisa, ¿no es cierto?, en una de sus preguntas, ¿qué pasaría respecto de la eventual demanda de indemnización de perjuicio al personal sanitario, a los médicos, ¿no es cierto?, por efecto de alguno de los familiares de alguna de las víctimas, por ejemplo, sosteniendo que en realidad no se desplegó, no se le atendió, o que en definitiva no se prodigaron todos los cuidados tendientes a poder, ¿no es cierto?, seguir con vida. Entonces, alguien preguntaba si no podría ser quizás la solución elevar la exigencia para el médico o para el personal sanitario en orden a entender que surge una responsabilidad, diciendo que esto ha pasado en legislación del derecho comparado, que en vez de exigirle, ¿no es cierto?, digamos, elevado para entender que habría que exigirle culpa grave o dolo, para que eventualmente pudiéramos entender que estamos frente a una responsabilidad, ¿no? Entonces, uno quería preguntarles esa, y les pregunto otra que también ha llegado varias veces respecto del contrato de prestación de servicios educacionales, respecto de qué pasaría con los preuniversitarios, porque no están dentro no depende del Ministerio de Educación, pareciera ser que no les son oponibles a ellos las circulares. Y también otra pregunta relativa a qué sucedería con este cambio que ha habido, sustitución de las clases presenciales por las clases virtuales, y eventualmente eso podría dar derecho a demandar una rebaja de, en definitiva, las matrículas, ¿no? Eso. A ver. Partamos por Lilian, quizás, y partimos al revés. Bueno, mira, la verdad es que la idea de rebajar el estándar de diligencia exigido a los profesionales de salud para al momento de llevar a cabo sus prestaciones médicas es bastante tentadora, porque en definitiva, ¿cierto?, lo que estamos diciendo es, mire, estas personas están bajo un estrés tal, bajo una presión tal, que no le podemos pedir que se comporten como lo haría, ¿cierto?, una persona razonable, el buen padre de familia. Pero a mí personalmente no me parece que sea necesario. No porque no comparta el que se trata de personas que están sometidas a un estrés y que están sometidas a unas circunstancias completamente excepcionales, sino porque la culpa, como elemento de la responsabilidad civil, se juzga de acuerdo al lugar y circunstancias en las que se encontraba el sujeto. Por lo tanto, cuando nosotros cuando se analicen si es que el médico actuó con culpa o no, o si se comportó o no como lo haría una persona razonable, no le vamos a pedir naturalmente que actúe como habría actuado un médico operando en una clínica del sector oriente en, digamos, ni siquiera octubre, agosto del año pasado. Claramente no, ese no es el estándar de diligencia que nosotros esperamos en una circunstancia de este tipo, porque la culpa es un concepto abstracto, es una cláusula general que admite, ¿cierto?, ser moldeada conforme a las circunstancias de tiempo y lugar. Entonces, bajo esa circunstancia no necesito que me rebajen el estándar de diligencia a culpa grave, porque en realidad el estándar de la culpa leve ya se rebajó por sí mismo. Eso. Y en relación a los servicios educacionales, la verdad es que yo, el problema de los servicios de educación, tratándose de los preuniversitarios, claramente hay un problema ahí de prestaciones de servicio, pero no sé exactamente cómo están funcionando los preuniversitarios, desconozco la lógica interna de la relación, la forma en que se ha visto afectada la relación contractual. Yo creo que hay un tema ahí que tiene que ver con si efectivamente se han seguido o no prestando, y esto es súper importante, si podemos decir que las prestaciones que se están dando son o no equivalentes a las que se habrían dado en tiempos normales. Es decir, la formación que un preuniversitario o la formación que una universidad y centro de estudio o lo que sea está proveyendo a sus alumnos, podemos decir que es una
formación equivalente, es decir, que va a tener las competencias razonables que una persona, que se espera de esa persona al término de esos estudios, sí o no. Si es que esta forma de enseñanza online no es capaz de suplir las clases presenciales, claramente entonces lo que corresponde es o la resolución o derechamente una importante rebaja en el arancel. Pero si nosotros decimos que este método de enseñanza logra en cierta medida suplir las clases presenciales en un, por lo menos, ¿cierto?, en un estándar importante, y que claramente estamos todos de acuerdo con que las clases presenciales tienen otro plus, el plus, ¿cierto?, de la lógica de compartir uno mismo con el alumno cuando termina la clase, que le conversa, que le pregunta, que se le acerca, el alumno más tímido que no se atreve a levantar la mano se acerca al final de la clase, ¿cierto? Todas esas cosas, todo ese compartir, claramente sí, se pierde, estamos de acuerdo con eso. La pregunta es si eso justifica una rebaja en el arancel, porque claramente también los servicios educacionales, todos los servicios educacionales, para poder mantener las clases virtuales, tienen que seguir manteniendo una infraestructura, tienen que seguir pagando sueldos, es decir, los costos se han mantenido de un lado y otro. Entonces hay que tener bien en cuenta si estamos impartiendo una enseñanza de calidad equiparable razonablemente a la enseñanza presencial. Bueno, yo en relación a la primera pregunta, y en lo que atañe a la responsabilidad de los profesionales de la salud, estoy plenamente de acuerdo con Lilian. Otra cosa va a ser en realidad lo que se debe esperar o se podrá representar en algún momento respecto de eventuales incumplimientos del deber del Estado de proporcionar en el fondo la salud, ¿no? ¿Cierto? Pero eso se verá en el futuro. Y respecto de lo segundo, respecto de los servicios educacionales, más que responder, porque creo que también lo respondió Lilian, yo planteo una duda también. Bueno, ¿qué pasa en el mismo caso que veíamos con ocasión del contrato de arrendamiento, ¿verdad? La persona que ocupa un inmueble para vivir en él y que ya no va a poder pagar el arriendo porque perdió sus ingresos mensuales. Bueno, ¿qué pasa con la obligación contraria de quien presta el servicio educacional, ¿verdad? ¿Será una causa también, bueno, ya más o menos nos han dicho las colegas, pero una causal de exoneración de pago o de perdón o suspensión o aplazamiento de los pagos por el hecho de haber perdido, en el fondo, quien tiene esta obligación de pagar la mensualidad, sus ingresos mensuales? Lo dejo planteado, ¿no? Yo en cuanto a la primera pregunta comparto lo que se señaló. Yo estoy de acuerdo en que la apreciación ahí de la diligencia va a ser en el caso concreto y por lo tanto no es necesario modificar el estándar. Las circunstancias del caso concreto van a modelar qué es lo que era exigible para ese sujeto, incluso para el hombre medio, digamos, puesto en esas circunstancias, y por lo tanto no es necesario una regla distinta de la que ya existe. Me parece que sería peligroso, además, a propósito de esto, modificar esos estándares. Creo que la modelación del caso permite perfectamente la misma solución. Y en cuanto al segundo, yo comparto lo que han dicho, pero yo creo que también habría que examinar, no precipitarse demasiado y ver cuáles son las formas en que estos establecimientos educacionales van a satisfacer en definitiva sus obligaciones, porque me imagino que mientras tanto prestan los servicios que son posibles, es decir, estos que se dan en línea, y me imagino que luego, si es que fuesen suficientemente diligentes y advierten que a lo mejor esta prestación de servicios en línea no es suficiente para satisfacer sus obligaciones, van a adoptar otras medidas distintas tendientes a reforzar, por ejemplo, lo que se trató. Es decir, me parece que no hay que apresurarse demasiado en medir cuál es digamos, podríamos decir, la equivalencia entre estas prestaciones, mientras estamos todavía en esta hipótesis en que ninguna otra actuación es posible. A mí me parece que puede ser una diligencia suficiente el que presten todos los servicios y estén disponibles en línea, porque es lo único que se puede en estas circunstancias, y que debiéramos quizá exigirles, si ellos advierten que los servicios que prestan no son equivalentes incluso a las remuneraciones recibidas, que refuercen lo que han proporcionado por otras vías,
que estaría por determinar cuáles son las formas de hacerlo. Y eso también sería parte de la diligencia y debiera tenerse en cuenta al momento de evaluar cuáles son los efectos en la economía del contrato, en la racionalidad económica que está detrás de eso, en la conmutatividad de las prestaciones, es decir, en muchas de las preguntas que surgen precisamente a consecuencia de un evento que altera, digamos, tan profundamente las circunstancias como este. No se oye. No se oye, no se oye. Carmen, Carmen, tu micrófono. Quiero agradecerles, ¿no es cierto?, en nombre de todos, sus espléndidas presentaciones, la fuerza que han transmitido, toda la preparación. Lamentablemente no se van a poder llevar el inmenso aplauso que seguramente habrían recibido porque estamos por esta vía digital, pero ya por el chat han llegado muchas felicitaciones y queremos agradecerles también a nombre de la Comisión de Abogadas todo este aporte. También a todos ustedes que han participado, que han sido y que se han mantenido. Hemos tenido una espléndida participación y les vamos a mandar una encuesta para que nos den recomendaciones y también muy particularmente a ver si nos hicieran sugerencias de qué otros temas les gustaría que tomáramos para los futuros seminarios. Así que vuelvo a agradecer a nuestras 3 expositoras, a todos ustedes, y esperamos verlos pronto en el próximo ciclo de este seminario Opinión de las Expertas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias, que estén muy bien, hasta luego. Oh. Gracias. Adiós. Muchas gracias a las 3. Adiós y gracias a todos.